si me lo permite, voy a repetir dos ideas de estos días atrás, ¿no? La primera, empleo público sin favoritismos, una administración al servicio de todos por un igual y, por otra parte, dignidad política para los asturianos, igualdad con el resto de los españoles, en términos del estatuto, de la reforma estatutaria de las competencias y, al mismo tiempo, de la capacidad económica de gestionar las nuestras cuestiones. Ya no digo acabar las carreteras, ya no digo que llegue el AVE, que evidentemente lo antes posible y que no se rían más de nosotros. No digo. Dignidad política, dignidad y justicia económica y al mismo tiempo, sobre todo, la administración pública al servicio de todos y el empleo público sin favoritismo.